después de la exposición de Telma es bastante difícil el ubicarse en otro tema, ¿no? A mí muy impactante, muy interesante, como todo lo que ella produce. Bueno, sin embargo, digamos, en ese marco es en el que yo voy a tratar de ubicar algo que pidieron bastante unos cuantos compañeros, que es un panorama de la situación mexicana. Y lo voy a tomar, pero vinculado a algunas cuestiones referidas a lo que yo, no sé, quizá podría denominar como un avance ideológico por el lado de la educación de los Estados Unidos, dando algunos datos sobre eso, ¿no? La primera cuestión es que agreguemos a lo que acaba de exponer Telma, una frontera de 3.500 kilómetros entre México y Estados Unidos. Al mismo tiempo, digamos, la situación de México, que es, podríamos, para poner un título, es un que se vayan todos, pero un que se vayan todos en un país donde están todas las personas armadas, que tiene una realidad muy compleja, en donde las comunidades campesinas, que es igual a comunidades indígenas, están organizadas y están armadas, pero están desvinculadas entre sí, en donde el Estado, a partir de que el PRI pierde el gobierno a manos del PAN, ahí queda, el Estado pierde el control que durante muchas décadas el PRI mantuvo, ¿sí?, a partir de grandes acuerdos y cierto control, entonces, control-acuerdos del narcotráfico, ¿no? Entonces después vienen dos gobiernos del PAN, como si fuera el PRO, pero mexicano, durante los cuales realmente el Estado mexicano pierde el control del conjunto de la sociedad. Es una sociedad que esperaba que reasumiera el PRI, porque todo el mundo decía, bueno, ahora vuelve el PRI, va a volver a controlar todo esto, y el hecho es que en realidad es un gobierno muy débil, un gobierno muy vinculado con la DEA, y que realmente no logra conducir al conjunto. De esto hay algunas cosas fuertes para agregar a esta salsa, y creo que una que nos interesa particularmente, a la cual le tenemos que prestar particular atención, es que en México hay dos momentos en los cuales, a mi manera de ver, ¿no?, que no soy especialista en política internacional, y en esta mesa en realidad no sé qué hago, porque hay tres especialistas en política internacional, yo nunca hablo de política internacional, pero bueno, creo que hay dos hechos muy fuertes. Uno es cuando gana las elecciones Cuauhtémoc Cárdenas hace 25 años y se le hace fraude y no se le entrega el poder. Y también dentro de esta cuestión número uno, digamos, cuando ocurre lo mismo con López Obrador en la siguiente elección. Creo que esto es una cosa muy fuerte. La otra cuestión es cuando México decide, cuando el gobierno mexicano decide, y eso es el PRI y también es el PAN, deciden adoptar la teoría Colombia, la doctrina Colombia, en el combate contra el narcotráfico, ¿no? Es decir, cuando acuerdan con Uribe en ese momento de aplicar la doctrina Colombia, que básicamente es que las Fuerzas Armadas, y esta es la segunda cuestión a la cual creo que nosotros tenemos que prestar particular importancia, que darles a las Fuerzas Armadas la misión de ocuparse de la seguridad. Bueno, como es sabido, es algo más que anecdótico, que hay mucho escrito sobre esto, que México manda 1.000 militares a Estados Unidos para que se capaciten con la DEA en el combate contra el narcotráfico, y vuelven estos militares, y ese es el origen del cártel, de uno de los cárteles más importantes de la droga, que son los Zetas. Bueno,
En esta complejísima realidad hay, bueno, guerrilla en México ha habido siempre. Tengo acá datos de pero no hay tiempo como para leerse, pero se los puedo hacer llegar, de la cantidad de grupos guerrilleros, entre guerrilleros y narcotraficantes. Difícil de deslindar una cuestión de la otra, ¿sí? Que hay especialmente en algunos estados, como el estado de Guerrero, que es, digamos, donde hay una mayor concentración de violencia y un entretejido más complejo, ¿sí? Entre las comunidades campesinas, los cultivadores de cannabis e incluso de peyote y de otras sustancias, pero tradicionales, culturales, más el narcotráfico, más las policías locales, tema también que quisiera subrayar, las policías municipales, ¿sí? Completamente enredadas. Por eso lo hablábamos hace un rato con algunos compañeros, ese tema para ponerle nosotros el ojo también, ¿sí? Más los militares, ¿sí? Actuando sobre el terreno, ¿sí? A esto ustedes, bueno, todos están enterados, leyeron sobre el tema de los 43 estudiantes desaparecidos, asesinados, ¿sí? Lo cual, digamos, sacó a la superficie una situación que estaba no contenida, sino que estaba de alguna manera negada, y negada por la clase media, pero ahí se metió ahora el estudiantado, ¿sí? La coordinadora estudiantil de México y la coordinadora docente, que se está terminando de reorganizar. Después de muchos años en que no había una fuerte coordinadora docente, ahora se está armando. Ahora, muy bien. Sin embargo, lo que uno encuentra es sobre todo una enorme disgregación, de ninguna manera, que recién lo comentaba, vos lo comentabas con Jorge, lo comentaba con alguien, la cuestión de que de ninguna manera, con los compañeros de Santiago del Estero, México es Colombia, porque en México no hay con quién negociar. El Estado no tendría con quién negociar, porque la disgregación social es inmensa, ¿sí? Porque la construcción de una fuerza X capaz de sostener el Estado, incluso una fuerza de centro derecha, es muy complicada, y en donde lo que uno encuentra es una situación de anarquía, no anarquía porque lean a Bakunin, sino anarquía porque las discusiones, ¿sí? Entre el estudiantado y entre el estudiantado, entre la clase media, entre los profesionales, les digo que con los taxistas en México, que jamás hablaban de política, con la gente por la calle, no nos habremos equivocado, tendríamos que haber ya quemado el Palacio Nacional, ¿no? Ese es el tono es, como les decía antes, que se vayan todos, pero en mexicano. En ese marco, realmente yo quiero subrayar el tema diferencia entre defensa y seguridad. Ahora lo voy a tomar desde el punto de vista educativo enseguida. Quiero subrayar la enorme importancia que tiene, en la medida en que México puede llegar, digamos, lo más probable no es que en México las cosas vayan bien, no se ven posibilidades inmediatas de que las cosas vayan bien, la situación puede empeorar, y que veamos lo que eso puede significar para América Latina, el hecho de abrirse una situación en América Latina que todavía no la hay, digamos que está, a mi manera de ver, muy cercana a lo que se podría llamar una guerra civil, ¿no? Entonces, en ese contexto es que uno lo incorporo, si lo incorporo al panorama que acaba de dar Telma, realmente, digo, me parece que la situación mexicana es una situación preocupante para todos. Ahora bien, ¿qué hace el PRD? O sea, ¿qué hace? ¿Cómo reaccionó, ¿sí? El partido de izquierda, ¿sí? Ya no la ultraizquierda trosca, sino el partido de izquierda sensata, etcétera, de México. Ustedes saben, ya había habido alguna decisión hace algunos años, lo digo rápidamente, la de López Obrador. ¿Cuál es la actitud de López Obrador, que tiene un movimiento que se llama Morena, frente a esta situación? El silencio absoluto. El silencio absoluto. Son muy pocas las declaraciones que ha hecho el Morena, es más bien un no meterse en el lío, ¿sí?
Es decir, esa es una actitud. Sobre todo frente a que, como todos saben, el intendente, ¿sí?, del lugar en donde se produce la matanza de los 43 estudiantes era un intendente del PRD y el gobernador era filo PRD, pero ahí hay una cosa importante para aclarar que también nosotros tenemos que pensar, ¿no?, que es esta. Ambos eran del PRD, pero habían sido hacía muy poco tiempo del PRI. Muchísima gente del PRD, muchísima, viene del PRI, ¿no? El propio Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no es cierto? Ahora, estos dos funcionarios venían del PRD, venían del PRI, ¿sí? Entonces, ese lugar de articulación del PRD con el PRI es un lugar complejo, no estoy diciendo ni bueno ni malo, digo complejo, ¿sí? Entonces, frente a eso, por un lado, la actitud de Morena es: nosotros, esa no es nuestra, esa es del viejo PRD. Cuauhtémoc Cárdenas renuncia a la conducción renuncia al partido, renuncia al PRD y dice: yo no tengo nada que ver con la corrupción, no tengo nada que ver con este arreglo con narcotraficantes, no tengo nada que ver, me voy, ¿sí? Entonces la gente dice: es una renuncia poética, dice la gente. Digamos, con lo cual va cayendo, no sé, ojalá en los próximos días, meses, encontremos que vuelve a encontrar un norte, pero digamos, de esa manera se degrada una de las pocas figuras que quedaba en México. Este es el panorama así, muy rápido de México. Subrayo el que hay grupos que se autodenominan anarquistas, que son en realidad, quién sabe quiénes son unos, los otros son verdaderamente gente que tiene posturas que se vayan todos acabemos con todo, pero digamos, no hay, uno no ve y la gente no ve perspectivas de rearmar, sí, una hegemonía, el término más, el sentido más gramsciano, más profundo de rearmar la hegemonía. Frente a esto, yo quiero subrayar la importancia enorme de los BRICS, la importancia enorme del UNASUR, y ahora voy a ir por otras cosas, por el UNASUR, la importancia enorme de la Unión de Ejércitos Sudamericanos, la importancia de la COPAL, la importancia del Foro de San Pablo, es decir, la importancia que tiene que en nuestra región fortalezcamos todas las instituciones que nos pueden garantizar, desde las cuales, que son instrumentos que poseemos, ¿sí?, o que tenemos que terminar de construir, como es el caso de la UNASUR, ¿sí?, como para hacernos hacer un collar, ¿sí?, construido por nosotros. Yo quiero usar los 5 minutos, ¿tengo? Yo les voy a después a todos un consejo. 5, gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero usar los 5 minutos para que me dice con mucha inteligencia. Quiero usar los 5 minutos para esto. Ustedes saben que el campus informático más importante de educación superior en América Latina es el del Banco Santander y Telefónica, que van a llegar en el año 2016, dicen ellos, está en internet, a los 16 millones de estudiantes en América Latina. Junto con ellos está avanzando el HSBC, el Banco de Bilbao y Vizcaya, por supuesto, y corporaciones que tienen que ver con ellos, como por ejemplo la brasilera Cronos, ¿sí?, es decir, que está en 20 o 24, no sé cuántos estados de Brasil, y que se fue comiendo todas las redes de escuelas sueltas, etc. Este es un asunto muy serio, y el avance sobre América Latina es no solamente de estas corporaciones, hay por ejemplo otra del Tecnológico de Massachusetts, bueno, pero la más importante es la del Banco Santander. Quiero decirles que esto no es una fantasía futura,
el sueldo de la Universidad de Buenos Aires no lo paga el Banco Santander, y el campus informático de la Universidad de Córdoba, si no me equivoco, es del banco, está tercerizado por el Banco Santander. Cuando estuve en Santiago del Estero, los compañeros, se paró un compañero y me dijo, también acá nos paga el sueldo el Banco Santander, ¿sí? Hay un avance muy importante sobre la educación superior latinoamericana. La razón por la cual no tenemos ley de educación superior es esa, ¿sí? Hay un avance muy importante, pero también hay un avance sobre la educación media ya, sobre la educación media, sobre la primaria y el sector de la alfabetización, que eso es clásico. Esto quiere decir que el Banco Mundial, el BID, todos los que eran los organismos de la UNESCO, los organismos internacionales que eran frente a los cuales nosotros durante toda la década del 90 tuvimos posturas muy firmes, son cosas, yo diría, empiezan a tener un lenguaje del pasado. Sus reglas empiezan a ser reglas del pasado. Las reglas las ponen los que mencionó Telma, y ahí vienen las reglas. Las reglas sobre la cultura, la educación, digamos, hacen acordar más, ¿sí?, a los momentos fuertes de avance norteamericano sobre América Latina y la idea del hermano mayor, ¿sí?, la idea del hermano mayor. Pero voy a la mesa de economistas, ¿sí?, realmente pensadas desde el mundo financiero, desde esa mentalidad, ¿sí?, y desde ahí es que, de una manera contable, es que desde ahí es que se está empezando a dirigir la universidad, no solo la universidad, sino la educación latinoamericana. Bueno, yo también dejo acá.